Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas y poder estar en la presentación del libro Responsabilidad Penal de las Empresas en México, del doctor Rubén Quintino Cepeda, porque lo conozco desde hace tiempo al autor y desde siempre ha sido un estudioso de los temas penales y filosóficos. La verdad es que él como profesor, porque coincidimos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en algunas ocasiones en la UNAM también, pero ahí en el INACIPE él siempre se distinguió como un joven profesor con la facilidad de entrar a la polémica de temas muy complejos. En ese tiempo recuerdo de teoría del delito, asuntos de teoría del delito verdaderamente complicados. Cuando estaba esta discusión del paso del finalismo o no finalismo, si eras más bien ya de una corriente de Klaus Roxin o si eras partidario de Jacobs, es decir, finalismo, funcionalismo, los vestigios de la corriente naturalista, normativista, una serie de autores y una serie de líneas de pensamiento que cuando había que estudiarlos, y yo recuerdo que eso lo platicábamos con los alumnos, pues parecía que no tenían mucho asidero, porque siempre me decían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y cómo voy a resolver eso yo en una averiguación previa? ¿O cómo lo ver cuando era la averiguación previa? Hoy una carpeta de investigación. Y había que explicarles por qué sí, por qué tenían que ver los alemanes o qué tenían que ver los españoles con lo que nosotros aplicábamos aquí en México. Y entonces el profesor Quintino Cepeda tenía esa facilidad y les explicaba con su método, con su metodología, de manera sencilla todas estas complejidades del derecho penal, de la parte de la teoría del delito en el derecho penal. Una de las líneas de estudio de este derecho que a mí me apasiona, por cierto, es de lo que más me gusta, es esos ejercicios del derecho penal, cuando se hablaba de la acción o de la omisión, de la comisión por omisión, de la calidad de los sujetos, de los tipos de emprendimiento, de los tipos penales de encuentro, de los tipos penales de tantas y tantas clasificaciones que después vimos reflejados en resoluciones de los tribunales colegiados. Yo recuerdo la primera vez que vi una resolución de tribunal colegiado que hablaba de la autoría mediata o de la coautoría en autoría mediata, ¿no? Cuando decías, bueno, entonces todo aquello que se estudió, pues sí tiene alguna repercusión. Y el autor siempre ha sido muy estudioso de estos temas. Hoy además tiene pues presentadores muy importantes. El anfitrión, Omar, el senador Omar Maceda Luna, compañero de nosotros en la fracción, por cierto muy trabajador y muy activo, pues desde que comenzó a preparar este encuentro lo hizo con todo entusiasmo y por supuesto que un senador y que en el Senado de la República te presenten un libro es una ocasión especial y es sin duda un privilegio importante. Que esté el doctor Miguel Carbonell, pues obviamente también pone la mesa de manteles largos, porque el doctor es un prestigiado constitucionalista y estudioso del derecho, no nada más constitucionalista, pero digamos que ha destacado de manera importante en esta rama de estudio. Y que él esté comentando este libro, creo que va a llenar también de luces toda esta presentación.
y por supuesto el licenciado Arturo Farelas Pacheco, penalista y que tendrá mucho que decir aquí porque es polémico esto de la responsabilidad penal de las empresas. Se manejaban como consecuencias jurídicas, ¿no? Pero siempre tenías que encontrar la parte física al autor para poder después llegar a las consecuencias. En eso, en vía de consecuencia jurídica penal hacia las empresas, referidos a veces a normas de reenvío de índole mercantil o de otra naturaleza. Entonces, hablar de esto, de la responsabilidad penal, pues yo recuerdo Santiago Mir y algunos autores ya habían profundizado en estas polémicas. Jesús María Silva Sánchez también, un autor muy bueno también español. En fin, muchos de estos temas van a tener un libro bien importante a su alcance. Y consta que no nos va a dar regalías, el maestro. Pero qué bueno que los trajo, porque hace poco estuvimos en una presentación y no habían traído los libros, pues todo el mundo quiere comprar un libro o que te lo firme el autor, ¿no? Ya tienes tu ex libris después con la firma del doctor Rubén Quintino. Eso siempre será algo bueno, una noticia buena para el derecho penal. Estoy seguro que será un gran libro, que será un libro de consulta obligada para poder abordar este tema de la responsabilidad penal, que apenas hace unos días estábamos platicando precisamente de este asunto, porque hablábamos del robo de combustibles y hablábamos de estas tareas que tanto se discuten ahora, de este famoso delito de robo de hidrocarburos, o conocido como huachicol coloquialmente. Así que yo, sin más, quisiera desearle mucho éxito. Voy a seguir la presentación por los medios electrónicos porque tenemos otra actividad que cumplir, que es en una de las comisiones aquí en el Senado de la República. Hoy ha sido un día especialmente complejo en tareas, pero no quería dejar de estar para saludar a mis amigos, por supuesto, para desearles mucho éxito y para felicitarlo por un libro más. Ya es de larga producción el maestro Quintino y seguramente seguirá con muchos otros. En alguna pregunta de repente se inspira y ahí viene después el siguiente libro. Entonces, algunas de las que surja por aquí, no duden que nos veremos pronto con un nuevo libro, ¿verdad, querido maestro? Te deseo muchísimo éxito y de verdad es un honor poder estar con mis amigos, con mis queridos amigos, y les deseo que pues todos nos pongamos a estudiar este asunto de la responsabilidad de las empresas penales. Se va a aprender mucho con el libro. Yo me voy a llevar querido amigo, pero te lo voy a dejar para que me lo autografíes, porque pues hay que llevárselo autografiado, ¿no? Pues es como vale, y todavía no trae el autógrafo, entonces se lo voy a dejar, pero con el compromiso de que me lo mandas después, ¿vale? Felicidades, muy buenas tardes, que disfruten de esta presentación, estoy seguro que así será, que la pasen bien. Muchas gracias, senador, por sus palabras, y antes de que se retire, lo invitamos a llevar a cabo la fotografía oficial de este encuentro, de esta presentación. Por supuesto, el coordinador del grupo parlamentario del PRD al centro, acompañando a nuestros comentaristas y presentadores de este importante libro. Responsabilidad penal de las empresas en México. Agradecemos al senador Mancera su participación, presencia en este evento. Lo despedimos con un cálido aplauso. Muchas gracias. Bien, tiene ahora el uso de la palabra el senador Omar Obed Maceda Luna. Buena tarde de nuevo a todos. Hoy pareciera que estuviéramos en Ciudad Universitaria, en alguna prepa, en alguna facultad, porque pues me honro como universitario de tener la visita del autor. Rubén Quintino fue mi profesor en NACIPE, le batalló mucho para que me entrara el derecho penal, para que lo entendiera y lo comprendiera, porque vivimos una etapa de cambio. ¿Qué decir del doctor Miguel Carbonell, considerado entre los 10 universitarios más ilustres de nuestra institución? Un honor. De mi amigo Arturo Farela, que
es penalista y me ha dado luz en muchos asuntos en una etapa en la cual fui servidor público. Desde luego que me acerqué a cada uno de ellos, en el caso del doctor Carbonell, pues a través de la lectura, de poder entender un poquito más. En el caso de Rubén, el autor, y de Arturo, pues de manera directa, buscando siempre un punto de vista muy preciso, muy actual. Yo no quiero extenderme, los políticos a veces hablan mucho, pero mejor dejemos el paso a los académicos, que es a quienes ustedes visitan el día de hoy. Agradezco a todos y cada uno, y sobre todo a esta generación de estudiantes de preparatoria que se dieron cita para escuchar esto. Créanme que tienen un privilegio. Yo me retiro, pero me siento honrado, me retiro de este panel, voy a estar aquí con ellos, pero me siento muy honrado porque, al igual que ustedes, alguna vez veía muy distante una barrera en poder estar con ellos, y tengo este privilegio y este honor de estar el día de hoy compartiendo este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al secretario de Estudios Legislativos por su anfitrionía en este evento. Y bien, vamos a dar paso a la presentación del libro Responsabilidad Penal de las Empresas en México, en voz del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Miguel Carbonell, a quien tengo el gusto de presentar a continuación. Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y el extranjero, socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, dedicada a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo, investigador nacional nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Autor de 80 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dedicado más de 1,700 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como lo es el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes, Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Para presentar esta publicación recibimos con un cálido aplauso al doctor Carbonell. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí en el Senado de la República. Lo dijo muy bien el senador Mancera cuando expresó que no es normal, no es común que se abran las puertas de este recinto parlamentario para la presentación de un libro, de una obra que tiene un afán y un propósito académico, como es la magnífica obra que hoy presentamos de Rubén Quintino. Agradezco al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al senador Maceda, por supuesto, por haber organizado el evento y por sus generosas palabras. A todas y todos ustedes por estar aquí. Quiero referirme, para poner en contexto la obra, al tema. Y lo voy a hacer con mucha precaución, con humildad incluso, porque además de la presencia de Rubén Quintino,
pues hay otros penalistas aquí muy destacados y gente que le sabe mucho al tema y no quiero incurrir en ningún error frente a gente que realmente se ha metido a profundidad al tema. Lo que yo observo como constitucionalista y como abogado es que puede haber habido, y Rubén lo refleja en la primera parte del libro cuando hace el desarrollo histórico del concepto de responsabilidad penal y de cómo la responsabilidad penal pasa de la persona física a la persona jurídica, puede haber habido ahí una discusión teórica. Y en el libro, quienes se interesen, ahí lo van a ver de manera muy resumida en la primera parte, ahí está explicado. Pero lo cierto es que hoy el tema de la responsabilidad penal de las empresas es un tema práctico en México. No es un tema teórico, no es un tema para darle vueltas y estar, ¿no? Porque que fulano dice esto y que sutano dice esto y que en Alemania dice... Está muy bien, pero tenemos que enfrentar necesidades prácticas y ese es el primer apunte. Este libro sirve para la práctica, sirve para mejorar la calidad en los trabajos de procuración y de administración de justicia en materia penal. Un segundo apunte que quisiera compartir con todas y todos ustedes es que si bien es cierto que por razón del título del libro, por razón del contenido del libro, por razón, sin duda alguna, del autor del libro, el enfoque que ustedes van a encontrar en la obra es hacia el derecho penal, no quisiera que quienes leyeran el libro resumieran o agotaran o excluyeran algunas otras áreas en donde el tema en esta nomenclatura anglosajona que hemos importado y que va muy de la mano con el libro que hoy presentamos, que es el tema del compliance, no se agota en materia penal. ¿Qué quiero decir? Que hay compliance en materia medioambiental, que hay compliance en materia de temas de lavado de dinero, por supuesto, que hay compliance en materia sanitaria. Hace unos meses, derivado de conversaciones con Rubén Quintino, precisamente, dije, bueno, voy a revisar qué hay, ¿no? Me gusta, aunque no sean mis temas, pero siempre me gusta estar al día, me gusta ver qué se está publicando. Entonces me metí a Amazon y puse compliance, ¿no? Dije, a ver qué brinca. Bueno, el mayor número de libros sobre compliance publicados en el ámbito anglosajón, quiero decir en Estados Unidos y en Inglaterra, son libros dedicados justamente al compliance para las industrias, para el sector económico de los hospitales. Imagínense un hospital. Imagínense todas las regulaciones a las que está sujeto un hospital, la actividad, la empresa hospitalaria y todas las responsabilidades que pueden derivar de la inobservancia normativa. Entonces, sin duda alguna, hay una vertiente penal del compliance, pero ¿la vertiente penal agota todo el tema del compliance? No. Hay mucho más por estudiar y vale la pena tomarlo en cuenta porque, como más adelante diré, yo creo que ahí hay áreas de oportunidad. A la postre, y esto también lo explica Rubén Quintino en la parte primera del libro, ¿qué es lo que se busca con este tipo de regulaciones? Sea la regulación que analiza el autor del 421 y siguientes del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, la regulación que está en la ley para prevenir el lavado de dinero o en otras legislaciones aplicables. Lo que se busca es generar un contexto de exigencia organizativa y de eficacia para la empresa. Es decir, dentro del tejido empresarial, dentro de esa estructura que le da cuerpo a las empresas, que también asuman que es tarea de ellos y no solo de las autoridades, la prevención y la investigación y la colaboración para sancionar aquellas conductas que sean violatorias del orden jurídico. Es decir, el legislador le viene a exigir de alguna forma a las empresas que también le entren, que no se hagan como que al interior de las empresas no pasa nada. Claro que pasan cosas al interior de las empresas. Y entonces la respuesta tradicional del derecho penal es, bueno, ¿alguien dentro de la empresa delinquió? Pues agárrenlo a él. Agárrenlo y háganle una imputación a esa persona física. Y que de ahí derive para esa persona la responsabilidad penal correspondiente. Hoy, este libro nos explica claramente que ese modelo no es que esté agotado, por supuesto que existe y subsiste. Lo que pasa es que se complementa con el otro modelo. ¿Y cuál es el otro modelo?
tú como empresa no hiciste tu tarea, no hiciste lo que tenías que hacer, pues también asume tu responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser penal. ¿Penal en qué sentido? Y ahí viene el debate en el cual, por supuesto, no voy a entrar porque Rubén se ha parado en muchísimos foros y ha tenido que sacar el sable, digamos, para rebatir a todos los que no le entienden este tema. Pero ¿cómo una responsabilidad penal para personas jurídicas? ¿A quién van a meter a la cárcel? ¿Van a meter a la empresa, el edificio, el letrero? ¿Qué van? No. Pero hay otras consecuencias jurídicas. Piensen nada más en esto. ¿Cuánto vale la reputación de una empresa? ¿Cuánto vale una marca? Hace unos meses vimos un video, todos lo vimos yo creo, en donde 2 empleados de seguridad sacaban por la fuerza a un ciudadano asiático-americano de un avión de United. No sé si lo vieron, ¿se acuerdan? Que lo arrastraban por el pasillo y el cote iba así como desmayado casi, y ahí lo iban jalando y al final le rompieron una costilla, la nariz y lo terminaron echando del avión. Al día siguiente, las acciones de United en la bolsa de Nueva York bajaron 5%. 2 semanas después, el director general de la empresa había renunciado. De ese tamaño. ¿Qué pasa cuando nos enteramos? Porque pues, finalmente, aunque la ley diga que las investigaciones son confidenciales, pues siempre hay filtraciones. ¿Qué pasa cuando nos enteramos? Oye, hay una carpeta de investigación abierta contra tal empresa. Ay, pues ¿qué hizo? No sé. Pero en la fiscalía fulana están investigando a tal empresa y ahí está la carpeta, ¿verdad? Y en una de esas va para adentro el director general, y va para adentro el consejo de administración, y va para adentro el de finanzas, y va para adentro el de recursos humanos, y terminan todo el cuerpo directivo ahí enfrentando una imputación penal. ¿Eso tiene consecuencias o no? ¿Ustedes invertirían en empresas que están arriesgándose desde el punto de vista penal? ¡Ay! Porque, por ejemplo, no sé si se han fijado en la regulación actual del código, una de las sanciones que contempla es la disolución de la empresa. O sea, la muerte. La disolución de la empresa, ¿qué es? Pues, finalmente la muerte. Pues, imagínate que tú te tardas 150 años en construir una gran reputación para tu empresa que se llama, voy a poner por ejemplo Coca-Cola, o se llama Ford Motor Company, o se llama el Puerto de Liverpool, o se llama Kimberly Clark, o lo que ustedes quieran. Y de repente, ¡pum!, responsabilidad penal. Disuelta la empresa, órale. 150 años, varias generaciones de empresarios a la basura. ¿Eso merece nuestra atención como abogados? Yo creo que sí. Eso merece que le entendamos al tema, que lo trabajemos con seriedad, que lo asumamos con profundidad. Yo creo que sí. Y por eso es que es de celebrarse la publicación de este libro y la convocatoria del senador Maceda para que estemos aquí. Hay una parte, obviamente, no quiero entrar en esto, Rubén lo explica muy bien en el libro, hay una parte donde el 421 del Código Nacional dice que se incurre en responsabilidad y da varios elementos, pero uno de ellos dice, siempre y cuando al interior de la empresa se haya dado, cito literal, inobservancia del debido control. Ojo con estas palabras, inobservancia del debido control. Está en el 421 del Código, como un elemento para generar esta responsabilidad. Rubén en el libro toma esta expresión del Código y la vincula con 2 expresiones que él refiere a la doctrina alemana y a la doctrina española de derecho penal, que son el defecto en la organización, es decir, no te organizaste bien, y la materialización del riesgo no permitido. Son categorías profundas de teoría del delito a la que ya se refería el senador Mancera, por supuesto, y que, insisto, habiendo tantos penalistas aquí, no voy ni siquiera a intentar explicarlo, y además está perfectamente descrito en el libro, pero vean cómo de este simple concepto, inobservancia del debido control, ¿a qué se refiere? Obviamente a cómo te organizas internamente. Se refiere a la diligencia, porque de repente nos han hecho consultas, ¿no? Dicen, oigan, llegan empresarios y nos dicen, oigan, a ver esto del compliance, ustedes que tanto hablan del compliance, con que yo tenga mi código compliance ya, ¿verdad? Yo ya tengo mi código de buenas prácticas y ya con eso ya cumplí, yo con eso ya no corro riesgos, ¿verdad? Oiga, pues ¿qué cree que sí? Pero es que ya lo tengo, ya pagué por él. Contraté a un famoso penalista, ninguno de los aquí presentes, para que me hiciera mi código de compliance y me cobró tanto, ni les digo cómo están ahorita,
de 500,000 para arriba están cobrando por los planes de compliance. Claro, para empresas medianas y grandes. Pues se va a generar ahí, como todo, ¿no? Las oportunidades, hay quien las aprovecha, pues ahí se va a generar una gran industria de oportunidad. Pero los empresarios dicen, oye, ya con esto yo ya estoy a salvo. ¿Qué crees que no? Por todo lo que Rubén Quintino explica en el libro. Porque se requiere la debida diligencia, se requiere que en esa organización y en esa estructura del tejido tengas alguien encargado de aplicar el código, alguien que pueda recibir las denuncias, que haya canales institucionales de denuncia, alguien que proteja a las presuntas víctimas cuando denunciaron, porque lo más sencillo para la empresa es, ¿te atreviste a decir que tu jefe te está acosando? Lo primero que hago es despedirte. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo que el director llega y te toca y te agarra y no sé qué? ¡Para afuera! ¿Te atreviste a denunciar al fulano, al director de recursos humanos o al director financiero? Estoy poniendo ejemplos teóricos, por supuesto. Esto nunca ha pasado. Que lo proteja, que tramite ese procedimiento, que empiece la indagatoria, que se ponga en comunicación con las autoridades, que ponga en conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que tenemos un universo, creo yo, por descubrir. Todo eso nos lleva, por ejemplo, que también lo menciona Rubén en el libro, a esta figura novedosa que yo creo, oigan esto, y aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos abogados jóvenes, oigan esto, que le va a dar mucho trabajo a quienes dominen el tema, que es la figura del oficial de cumplimiento o el oficial de compliance al interior. Porque ¿quién va a aplicar el compliance? Y la respuesta de muchas empresas es, pues para eso tenemos al abogado. Pues ¿cómo? No tenemos un departamento jurídico. Pues órale, que el jurídico le entre. Y justamente todos los manuales de Estados Unidos, de Inglaterra, de los países más avanzados te dicen, no, el jurídico no. Porque la figura del oficial de cumplimiento es una y tu abogado, el abogado de tu empresa es otra. El abogado de tu empresa está obligado, por ejemplo, a guardar secreto profesional. El de compliance, al contrario. El de compliance tiene que ir y presentar las denuncias correspondientes a la autoridad. Entonces vean cómo esto también abre una serie de perspectivas en el campo profesional. Y esto a mí me entusiasma el tema y lo hemos estado impulsando. De hecho, nosotros como Centro de Estudios Jurídicos Carbonell somos coeditores del libro. Nos dieron ese privilegio y estamos muy contentos y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para impulsar el tema por una razón complementaria a lo que ya expliqué, y es esta. Y con esto me acerco al final ya de esta intervención. A mí lo que me gusta del tema del compliance, de responsabilidad penal, etcétera, es que cambia o invita a cambiar el chip del trabajo que hacemos los abogados. ¿En qué sentido? Nada más y nada menos en el sentido de que tradicionalmente el abogado, en México por lo menos, tiene un papel reactivo a los problemas. ¿Qué quiere decir reactivo? Ya el cliente ya tiene el agua hasta acá, ya el cliente ya tiene el problema hasta acá, y entonces te busca, te habla y dice, licenciado, ¿cuánto me cobra? Écheme la mano, licenciado. Oiga, ¿y por qué no me habló antes? Es que no pensé que fuera en serio. ¿No pensó que fuera en serio? Ya el cuate ya está, ya lo están subiendo a la patrulla, ya lo están llevando al reclusorio y ahí te está hablando, ¿no? ¿Qué oportunidad nos da el compliance? Cambiar el modelo reactivo de abogacía por un modelo preventivo de abogacía. Al final del día, ¿qué mensaje te está enviando el 421 del código? Anticípate al riesgo. Toma medidas preventivas del riesgo penal para evitar que la empresa incurra en este tipo de responsabilidades a las que se refiere Quintino en el libro. Entonces, a mí esto, por supuesto, me entusiasma, porque efectivamente está reaccionando a los problemas. Todos ustedes lo saben, porque pues, a todos nos toca recibir esos asuntos. Es extraordinariamente complejo. O sea, ya llega el asunto tan enredado, y en cualquier materia, no me refiero a la materia penal. Yo no sé ustedes, pero a mí, yo lo que he observado, seguramente por la edad, pero es que ha habido un cambio brutal en el tipo de asuntos jurídicos que vale la pena atender. Yo empecé a trabajar asuntos jurídicos cuando estaba en la carrera en 1992, 93, y los asuntos que ahorita hay. Pues antes te llegaban asuntos, digamos, sencillos, normales. Ahorita te llegan asuntos donde dicen, no, lo que pasa es que, a ver, te tardas 2 semanas en entender el asunto. O sea, a ver, déjame entender, ¿no? ¿Cómo está la madeja? ¿Por dónde empiezo a jalar el hilo para intentar llegar a una solución óptima para el cliente? Entonces, frente a esa enorme complejidad, porque el problema viene de meses o de años antes,
la respuesta de anticiparnos al riesgo es buenísima. Es la más racional. Es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor manera que tenemos de darle un buen servicio a nuestros clientes y además de ahorrarle tiempo y ahorrarle dinero a nuestros clientes. Entonces esto a mí, por supuesto, se imaginan ustedes, esto me entusiasma. Esto verdaderamente creo, lo entiendo así. Es una gran oportunidad para los abogados, pero como toda oportunidad, pues depende de quienes la quieran aprovechar. Y mi última reflexión, y ahora sí con esto termino, tiene que ver con el autor. Rubén Quintino es un ser humano muy especial. Es un ser humano extraordinariamente generoso con sus conocimientos. Es un ser humano muy comprometido con la generación de conocimiento en su materia, en materia penal, que todo el tiempo está pensando en sus cosas y está pensando en sus temas. Rubén nos hace favor de repente de dar clase, y algunos de ustedes han tomado clase con Rubén en el centro que dirijo, y de repente lo invitamos a dar clase en domingo y dice, sí, voy, porque nosotros damos clase hasta en domingo, ya lo sabes. Y entonces Rubén dice, bueno, voy. Y se avienta 7 horas de clase, y saliendo a las 3, 3 y cuarto, 3 y media, yo dije, pues yo creo que el maestro está cansado, ¿verdad? Ya me acerco, le digo, maestro, muchas gracias por estar aquí. No, pero fíjate que la comisión por omisión con el dolo eventual, acaba de dar 7 horas de clase. ¿Por qué me habla de la comisión por omisión? Sí, porque el dolo eventual. Así es Rubén Quintino, así es. Es un hombre muy trabajador, muy disciplinado. No es sencillo tener la cantidad de libros, la cantidad de obras que Rubén ha publicado en los últimos años, y siempre con este cuidado, siempre con esta profundidad. Miguel Ángel Mancera lo dijo muy bien. En estas discusiones, ¿no?, que no son teóricas, son prácticas, sobre las formas de articular una imputación, que vienen también en este libro, o sobre los requisitos que debe cumplir la representación social del Ministerio Público, de la Fiscalía, para lograr un auto de vinculación. O sea, cantidad de temas siempre tan finamente tratados, con una narrativa muy clara, porque eso sí, yo ya les dije, no soy penalista, pero de repente me asomo a la doctrina penal, a los alemanes, etcétera, y caray, ¿cómo lo hacen complejo? Perdón, pero no, o sea, ¿para qué complicarlo tanto? Bueno, son alemanes, está bien, pero hay penalistas mexicanos que no son alemanes, pero se sienten alemanes, o escriben como alemanes. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué complicarlo tanto? En cambio, Rubén Quintino, quienes lo han leído o quienes han tomado sus clases lo saben, es extraordinariamente claro. En otros libros, por ejemplo, donde dice esto de los 500 casos resueltos, etcétera, pone ejemplos hasta hilarantes, humorísticos. Es un gran maestro del humor también, en clase y en las conversaciones. Entonces, aprovechen este autor. Decíamos al inicio con Pedro, ¿verdad? Es el príncipe de la dogmática. Diría yo, pero repito, a lo mejor me equivoco porque no soy penalista, pero es lo que en México más se parece. Rubén Quintino está haciendo una tarea y un trabajo y una carrera intelectual que es lo más parecido en México a lo que Alemania ha hecho nada más y nada menos que Klaus Roxin. Lo más parecido a Roxin que tenemos en México se llama Rubén Quintino, y aquí hoy lo tienen, con su libro, con su nueva obra, con su nuevo pensamiento, siempre de frontera, siempre aportando, siempre produciendo. Este es el tipo de académicos que necesitamos. Este es el tipo de intelectuales que el debate público en México requiere. Y este es el tipo de libros que uno no puede dejar de leer y de sentirse orgulloso de haber también contribuido a su publicación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y por supuesto, muchas gracias al doctor Carbonell por su presentación y brillantes aportaciones en su exposición. Bien, continuamos ahora con los comentarios del penalista Arturo Farelas Pacheco, quien es licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene estudios de maestría en Filosofía Social por la Central Christian University, maestrante en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y abogado postulante en materia penal. De igual forma, lo recibimos con un cálido aplauso. Buenas tardes. Muchas gracias, Obed, por haber abierto las puertas y esta oportunidad. Es para nosotros muy valioso.
Obed lo conocí hace como 10 años, 12 años, precisamente en un asunto en San Luis Potosí. Cuando él era Ministerio Público Federal, creo que me interceptaron un cargamento o algo así, ¿no? Y él encontró la forma de solucionar el asunto como Ministerio Público Federal, entonces, y le tocó periodos muy importantes y muy difíciles del periodo calderonista y del periodo de Enrique Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico. Y todo ese tipo de anécdotas que él tiene, pues a nadie se le desean, pero a él le tocó vivirlas como Ministerio Público. Y yo creo que ese impulso lo trae a la Cámara de Senadores. Muchas gracias por eso. Miguel, también muchas gracias por todo el apoyo que por muchos años has dado a Rubén y obviamente a Arquinza, antes Viento y Balsa. Muchas gracias porque en realidad creo que eres quien más apoyo le has dado, has abierto las puertas con mayor confianza y eso hay que también reconocerlo. Muchas gracias. Y también me dijo que incluso quiere regalar algunos libros, el Centro Carbonell al final del evento. Hace 4 años, poco más, hubo una reunión en el INACIPE, en el auditorio, donde está una mesa redonda, ¿cómo se llama? El auditorio del INACIPE donde hay una mesa redonda. Bueno, en fin. En aquella ocasión había alrededor de 10 penalistas. Ustedes ya se han de imaginar quiénes eran: Moisés Moreno, Azzolini, Quintero, estaba Félix Cárdenas, etc. Y en aquella ocasión también invitaron a Rubén Quintino, que lo sentaron, cosa curiosa, a un extremo del escritorio y a su alrededor todos los demás, los otros 9. Y esa reunión fue, en realidad, está videograbada, para sentarlo en el patíbulo y cuestionarle sobre sus propuestas para que se regulara la responsabilidad penal de las empresas. En el auditorio también estábamos varias personas, algunas de las que están aquí también estuvieron en aquella ocasión, y la crítica fue muy severa hacia Rubén. Muy severa porque le tocó elaborar el proyecto de reforma al Código Penal de la Ciudad de México, que fue el primero que incorporó la responsabilidad penal de las empresas. Y después también fue el único que se encargó de incorporar en el CNPP la responsabilidad penal de las empresas. Aquellas críticas tan fuertes, finalmente, con el paso de los años, pues ya probablemente quedan diluidas porque, como podemos darnos cuenta, este tema llegó para quedarse y ya no se puede evadir. Muchas de aquellas críticas a lo mejor ahora son motivo de muy buen comercio, porque incluso muchos de esos penalistas ahora están cobrando muy bien porque dar este tipo de conferencias en materia de responsabilidad penal de las empresas. Pero me llama mucho la atención que esas bibliografías tienen una orientación distinta a la obra que tenemos en la mano. Aquellas obras tienen un enfoque más hacia la prevención administrativa, hacia la prevención financiera, hacia la prevención contable, pero nunca en el aspecto jurídico penal. Esto es,
Cuando hablamos de responsabilidad penal de las empresas, entonces tenemos que hablar de dogmática penal. Es muy curioso que muchos de estas personas que estuvieron en contra o que ahora se aprovechan del tema, se les dificulta mucho diferenciar cuando una empresa va a actuar con un dolo eventual o con una culpa consciente con representación. Muchas de estas personas que fueron fuertes críticos, a lo mejor ni siquiera logran diferenciar entre un principio de accesoriedad limitada con un principio de accesoriedad externa, cuando son conceptos dogmática penalmente diferentes. No logran diferenciar entre un partícipe inductor y una autoría mediata, o cómo poder encontrar una coautoría entre una persona moral y una persona física. Entonces, los principios de dogmática penal están completamente sumergidos en el tema. Por eso, cuando lleguemos ante un juez de control, en la audiencia inicial, nosotros debemos ir preparados para, por ejemplo, desde la defensa, cuidar a nuestro cliente, a la empresa, observando todos los elementos de la dogmática penal. El detalle es de que muchas personas creen que el compliance penal únicamente es vigilar aspectos de tipo administrativo, financiero, contable o contractual, cuando en realidad, en tratándose de responsabilidad penal, tenemos que hablar de dogmática penal. Por ello, tenemos que volver a retomar elementos como, por ejemplo, la comisión por omisión en las personas morales, la calidad de garante por injerencia o por asunción. Tenemos que analizar, por ejemplo, incluso, ¿por qué no una prohibición de regreso en un actuar de una persona moral? Todos esos son elementos del derecho penal, de la responsabilidad penal de las empresas. Y quienes vamos a estudiar o estamos estudiando responsabilidad penal de las empresas, es elemental conocer estos elementos. Y en esta obra, por supuesto que Rubén aborda todos estos elementos de dogmática que no abordan muchos otros autores. Esta obra sí se dedica al derecho penal, no a aspectos administrativos, no a aspectos fiscales o contables, no a aspectos de mera organización interna, no a elaboración de manuales de buena conducta al interior. Eso no es responsabilidad penal de las empresas. Responsabilidad penal de las empresas es conocer dogmática penal. Sin embargo, Rubén, me parece que es necesario un instrumento, no sé si más elaborado o desarrollado en nuestra legislación, que nos permita que todas estas reglas de la dogmática aplicables para la responsabilidad penal de las empresas quedan precisadas, porque es un universo muy grande. No sé si sería conveniente que, señor senador, se formularan algunos bis, etcétera, etcétera, en la legislación, en el CNPP, porque hay que abordar todos estos principios que tienen particularidades especiales para las personas jurídicas. Son reglas de dogmática penal, sí, pero en tratándose de personas morales creo que sí hay que darle cierta tonalidad.
O incluso algún protocolo de actuación para los fiscales de cómo actuar en caso de que les llegue un asunto de responsabilidad penal de las empresas. Esto es atribuirles el hecho típico, cómo atribuirles en términos de la clasificación jurídica, cómo darles el tratamiento, cómo solicitar las medidas cautelares, qué tipo de medidas cautelares solicitar ante el juez de control, etcétera. Todos esos lineamientos creo que son muy importantes. Y finalmente, y por último, pues estoy muy feliz, ojalá hagamos esto más seguido. Y qué bueno que nos pudieron acompañar. Y pues esperemos que también la obra sea de su agrado. Y sí lo voy a decir, me lo quería tragar, pero no. Hace 15 años, el doctor Miguel Ángel Mancera presentó otro libro de Rubén en el IFP. Miguel Ángel Mancera era su procurador. Y en aquella ocasión inició entre ustedes dos un debate intelectual. Y recuerdo perfectamente los temas, fue en relación a la comisión por omisión. Estaban hablando en relación a la calidad de garante por injerencia y la calidad de garante por asunción. Ese fue el primer tema de debate entre ustedes dos. El segundo tema, ahí en público, delante del auditorio lleno, fue el de la participación. El debate entre ustedes fue en relación al partícipe inductor y los alcances del partícipe inductor. Y recuerdo también tu respuesta. Pero incluso aquellos dos temas que fueron motivo de un debate muy fuerte entre ustedes dos en público en el Instituto de Formación Profesional, aquellos mismos temas de dogmática penal los podríamos incluso traer para hablar de la responsabilidad penal de las empresas. Y desde luego que se agradeció en aquella ocasión por todos los que estábamos en el foro de ese interesante debate que también creo que está videograbado y resguardado. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Farelas Pacheco sus comentarios y puntualizaciones en la lectura de esta publicación. Rubén Quintino Cepeda es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Participó en la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, así como en la armonización de más de 20 códigos penales de la República, entre los que destacan el Código Penal Federal y el Código Penal para la Ciudad de México, así como los códigos penales de Baja California Norte y Sur, Chiapas, Campeche e Hidalgo, entre otros estados. Es autor de diversos libros, como bien lo decían nuestro presentador y comentarista, entre ellos el Tratado de Derecho Penal, tomo 4, Diccionario de Derecho Penal, Manual de Justicia Penal para Adolescentes, Dogmática Penal Aplicada, Teoría del Delito, Legítima Defensa del Policía, el libre desarrollo de la personalidad a la luz del derecho penal moderno y, por supuesto, el libro que hoy nos ha reunido, La responsabilidad penal de las empresas en México. Damas y caballeros, es momento de escuchar al autor de esta publicación, Rubén Quintino Cepeda. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la presentación de este libro en un auditorio que lleva por nombre a uno de los mejores escritores que ha dado la República, Octavio Paz. Agradezco desde luego al doctor Miguel Ángel Mancera, al senador Maceda Luna, desde luego a mis dos presentadores de esta obra, Miguel Carbonell,
y Arturo Farelas Pacheco, les tengo una enorme gratitud y obviamente a todo el público asistente, toda mi gratitud y respeto por tomarse un poco de tiempo libre para escuchar en qué consiste la responsabilidad penal de las empresas en México. Es un tema de reciente divulgación en nuestro país, no obstante que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en México, es decir, desde 2014 ya tenemos algo así como una alerta a la responsabilidad penal de las empresas en México y sobre todo con la miscelánea penal, es decir, con la reforma que tuvo el CNPP el 18 de junio de 2016, noche desde la cual no han podido dormir en paz las personas morales en nuestro país. Porque a partir del 18 de junio de 2016, el artículo 421, como citaba muy bien el doctor Carbonell, insertó una frasecita que él citó de esta forma, la inobservancia del debido control. Este es el punto central que apuntaba el doctor Carbonell. ¿Qué significa? Significa que el 421 del CNPP se dirige a las empresas y les dice que tienen el deber de controlar en el interior de su empresa a las personas físicas para evitar que puedan configurar alguna conducta delictiva. Entonces, en realidad, el deber de prevenir delitos no es solamente o no solamente atañe al Estado, sino también a los empresarios. Los empresarios tienen un deber de prevenir que al interior de sus empresas no se configure alguna clase de conducta delictiva. ¿De qué delitos deben prevenir? Primero que nada deben observar que los delitos que ellos deben prevenir al interior de sus empresas sean aquellos delitos que puedan generar responsabilidad penal. ¿Cómo saberlo? Pues existe un catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal en nuestro país. Así que el empresario, el Consejo de Administración, lo primero que tiene que observar es verificar el listado de qué delitos se pueden generar responsabilidad penal de empresas en México. Después debe verificar que, pues, conforme al objeto social de la empresa, qué delito puede configurar de todo ese universo o de ese listado que se encuentra como delitos que son susceptibles de generar responsabilidad penal. Luego tiene que identificar que las personas físicas competentes, es decir, los administradores de hecho o de derecho, o cualquier empleado en general, pueda actuar de tal forma que realice un hecho de referencia o de conexión. Y cuando nosotros encontramos que ese hecho de referencia o de conexión deriva de la inobservancia del debido control, como decía el doctor Carbonell, entonces estamos en presencia de un defecto de organización. Y él también lo mencionó perfectamente. Un defecto de organización supone haber creado un riesgo no permitido. Entonces, vamos, digamos como dicen por aquí cerca en Iztapalapa, vamos por partes. Miren, ¿qué tiene que hacer, digamos, un empresario? Realmente ahorita, pues estamos hablando desde 2016. Ahorita yo creo que es el tema que todos debemos conocer y difundir.
El empresario tiene la obligación de evitar que en el interior de la empresa se pueda suscitar alguna conducta delictiva. Muy bien. Si ocurriera un hecho el día de mañana, por ejemplo, si alguien vierte cierta cantidad de contaminante en un río y el empresario me dice, pues es que realmente nosotros desconocemos esta clase de regulaciones y en ese sentido estamos en un error de prohibición, nadie lo va a creer. Nadie va a creer que un empresario desconozca estos temas. Lo único que va a exhibir es que no tiene ningún programa de cumplimiento o que no tiene ningún control de sus empleados. Eso es lo único que nos va a, incluso lejos, ese, entre comillas, error de un empresario, lejos de beneficiarle, le perjudicaría en cierta forma, diciéndonos que no conoce este tipo de regulación en materia penal, de responsabilidad penal de las empresas. No le ayudaría. Al contrario, creo que un consejo de administración es el primer responsable de controlar que en el interior de esa empresa no se configure alguna conducta delictiva. Entonces, si un empresario, digamos, decide dejar pasar el tiempo sin ningún programa de cumplimiento, sin ningún programa de prevención de conductas delictivas, eso sería muy probable que genere la responsabilidad penal de la empresa. ¿Cómo está desarrollado el libro? El libro traté de desarrollarlo en 3 niveles. Primero, exponer un modelo de imputación para personas físicas en general y después un modelo de imputación para personas físicas que realizan un hecho en el seno de una empresa y finalmente el tercer modelo de responsabilidad penal de las empresas como tales. Entonces, en mi criterio, hay 3 modelos muy interesantes que podemos descubrir en este trabajo. El modelo general de imputación obviamente también está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si le vas a imputar un hecho a una persona física, cualquiera, digamos a cualquiera de nosotros nos pueden atribuir un hecho, entonces eso se requiere de un modelo de imputación para personas físicas en general. ¿Qué se requiere? Primero que identifiquen el tipo que te van a atribuir, su grado de ejecución, su forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa como hayas configurado el tipo. De esa manera, si una persona hunde el cuchillo a la víctima en la panza con intención homicida y la víctima sobrevive, la clasificación sería para este sujeto como persona física, sería homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Eso se llama modelo de imputación para personas físicas en general y deriva, como decía Arturo Farelas, de la clasificación jurídica del hecho. Fíjense que antes de hablar de clasificación jurídica del hecho, en 2012, es decir, al tipo penal, al grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza, la conducta y la clase de concurso, eso se estudiaba como elementos del título de imputación. Entonces, cuando decimos clasificación jurídica, podemos manejarlo como sinónimos sin ningún problema. Luego, si yo tuviera un caso en donde alguien que trabaja para una empresa, por ejemplo, un representante de la misma, burla los mecanismos de control o de prevención delictiva de la empresa para configurar una conducta delictiva, pensemos en algún hecho de corrupción,
Entonces, ¿quién debe responder? ¿La persona moral, la empresa, la persona jurídica o la persona física competente que burló los mecanismos de prevención de la empresa maliciosamente? Obvio que ese hecho no se lo voy a atribuir a la empresa, sino que se lo voy a atribuir a la persona física competente, administrador de hecho o de derecho, que haya burlado los mecanismos de prevención maliciosamente para configurar ese o esa conducta delictiva. Eso significa que las personas morales no responden por hechos ajenos. Es muy importante porque la persona moral, no, yo no voy a responder por lo que haga maliciosamente alguno de mis empleados. Si yo pongo niveles de control y los burla maliciosamente, él debe responder y no la persona moral. Muy bien. Pero ¿qué sucede si la persona moral no tiene de plano ningún control de prevención al interior de la misma? Obviamente que pueda ser penalmente responsable tanto a la persona física competente y o a la persona moral. Lo que quiere decir que se trata de un modelo acumulativo. Es decir, un modelo donde puedes atribuir un hecho, según sea el caso de que se trate, a la persona física y o moral. Incluso Arturo Farelas hablaba de casos de coautoría entre personas físicas y personas morales. Claro, hay personas físicas que pueden instrumentalizar a una persona moral para llevar a cabo un hecho. Y en ese sentido, la persona física sería autora mediata. También a la inversa, hay casos en que la persona moral puede instrumentalizar a la persona física, por ejemplo, haciéndola incidir en un error de tipo de prohibición para realizar un hecho delictivo, caso en el cual la persona moral sería autora mediata. Entonces, las formas de autoría y las formas de participación hay que tenerlas en perfecto dominio. Bien apunta Arturo Farelas Pacheco, que eso hay que conocer las reglas de la dogmática. Sí, la verdad sí hay que conocer las reglas de la dogmática jurídico-penal para resolver estos casos de responsabilidad penal de las empresas. Si la dogmática es complicada para personas físicas, ahora imaginen la dogmática aplicada a personas morales, creo que se dificulta un poquito más, porque las reglas, muchas de ellas, todavía están por diseñarse. Yo solamente me aventuré en este trabajo a dar pequeños, como pequeñas sugerencias, pero el tema obviamente no está agotado desde el punto de vista de la dogmática. La dogmática es difícil en el caso de personas físicas y en el caso de personas morales, creo que por lo novedoso del tema se complica todavía más. De modo y manera que es curioso porque recuerdo que antes de que entrara el sistema acusatorio, algunas personas decían o solían decir, con el sistema acusatorio la dogmática va a desaparecer. y yo obviamente nunca intervine con algún intercambio o polémica. Pensaba, pues sí, o esperemos, o demos tiempo a ver qué pasa. No, mis queridos amigos, creo que un agente del Ministerio Público, un defensor, cualquier persona que interviene en el nuevo sistema acusatorio debe tener un mayor dominio de la dogmática jurídica penal. Y además creo que la dogmática tradicional, elaborada para un sistema inquisitivo, es distinta a la dogmática del sistema acusatorio. Con eso les quiero decir que cada modelo procesal, inquisitivo o acusatorio, tiene su propia dogmática. Un caso es el que nos ocupa. La dogmática del sistema inquisitivo tradicional en poco o en nada
me serviría para resolver el tema de las personas morales. Porque obviamente que en aquel sistema inquisitivo tradicional no existía responsabilidad penal de las empresas. El doctor Mancera hizo referencia en su intervención a las llamadas consecuencias jurídicas accesorias, que en el sistema inquisitivo estaban todavía previstas en el Código Penal para la Ciudad de México. Ahora están derogadas. Que yo sepa, nunca se pusieron en marcha en la Ciudad de México. Sin embargo, pasaron a mejor vida las llamadas medidas de seguridad accesorias. Y bien dijo el doctor Mancera, en aquellos casos requeríamos un autor, porque estas consecuencias jurídicas accesorias requerían precisamente a una persona física. Bueno, el modelo mexicano de responsabilidad penal de las empresas o el Código Penal para la Ciudad de México, a partir del 15, más bien fue el 18 de diciembre de 2015, derogó esas medidas de seguridad accesorias. Ahora tenemos un listado de nuevas consecuencias en nuestro Código Penal para la Ciudad de México y no son de ninguna manera accesorias. De ahí que no quiero retomar el debate al que se refirió Farelas. Creo que no es el caso, Fare. Son como les dijera, puntos de vista, porque eso es la dogmática y eso es la ciencia jurídica. Son puntos de vista que nos sirven para ir construyendo en lo sucesivo cualquier materia. Y siempre hay que estar abiertos a cualquier opinión, siempre hay que estar alertas, porque el derecho penal es cambiante, digamos, va en constante tránsito y transición. Si yo quisiera definir el derecho penal de hoy, no podría hacerlo, porque no lo podría detener en el transcurso del tiempo. Si yo quiero definir el derecho penal de hoy, pudiera hacerlo, refiriéndome, por ejemplo, a lo que fue en el pasado, a lo que está en posibilidad de ser en el futuro, y una síntesis de esos dos aspectos sería el derecho penal de hoy. Por eso, como mis queridos amigos, siempre hay que estar como atentos. Yo me siento muy agradecido con el Centro Carbonell por toda su generosidad, por todo, específicamente con el doctor Miguel Carbonell. Le tengo una gratitud y un respeto y admiración desde siempre. Entonces yo cursaba la licenciatura cuando ya escuchaba hablar del doctor Carbonell. Y luego con el trato y luego con el Centro Carbonell me fui dando cuenta que es un centro, digamos, de mucho prestigio y la gente que allí acude realmente a formarse. Y podemos trabajar 7 horas, como dice el doctor Carbonell, de trabajo intenso en el instituto o en el Centro Carbonell sin mayor problema, de manera simple y sin complicaciones. Voy a poner un último, digamos un ejemplo concreto, ya para no aburrirlos tanto. Miren, mis queridos amigos, vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que el director o representante legal de un laboratorio de química elabora productos, digamos, de lo que sea, de productos, digamos, faciales. Muy bien, es un laboratorio y tienes unos representantes. Obviamente que hay otros laboratorios que quizá tengan el mismo giro, pero ese representante tiene la habilidad de recurrir con algún directivo del Hospital Ángeles, de esa cadena de hospitales, y en una reunión de tipo clandestino, quizá le diga: acépteme por favor este lote de medicamentos como donación. Obviamente que el directivo de una cadena de hospitales va a decir que sí, que cómo no, que claro.
y enseguida acépteme esta cantidad en efectivo. Ahora va a decir, ¿y qué hago? Ahora usted manda. ¿Qué hago con el medicamento y qué hago con el efectivo? Con el efectivo le contesta, usted puede hacer lo que quiera, pero el medicamento, por favor, sugiera a los médicos de su cadena de hospitales que le den preferencia frente a otros laboratorios. Que le den preferencia a este, es buen medicamento. Sí, ya lo vi, es muy bueno. Por eso a veces cuando vamos al hospital nos dicen una receta, por favor acépteme esta muestra que a nosotros nos dan como muestras en donación. Y uno dice que sí, que cómo no, que claro, muchas gracias. Obviamente que las demás empresas dicen, bueno, pues esto no puede suceder, este es un hecho de corrupción privada. Y no solamente penal, sino también administrativamente. En México puede ser responsable una persona de tanto física como moral. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo analizar el caso? Yo recuerdo que en el Centro Carbonell siempre les digo, miren, lo primero que hay que hacer cuando conocemos un asunto cualquiera es identificar a la persona que está más cercana a la realización del hecho. ¿A quién tengo identificado? Ya de entrada tengo al representante legal de este laboratorio. Muy bien. Ahora, puedo analizar el caso para verificar si él burló los mecanismos de prevención de la empresa para la cual trabaja. Y si me doy cuenta que esa persona física efectivamente burló todos los mecanismos de prevención que tenía el laboratorio para prevenir delitos, ¿a quién le voy a atribuir el hecho entonces? ¿A la persona moral o a la persona física que maliciosamente burló los mecanismos de prevención? Obviamente que me quedo con un nivel de imputación solamente para la persona física competente, en este caso para el representante de ese laboratorio en particular. Pero si me percato que el laboratorio no tiene ningún control sobre sus empleados, que ha pasado desapercibido al 421 del CNPP, es decir, que no le ha prestado mayor atención, no se ha ocupado de prevenir ciertas conductas delictivas en el interior, en el seno, en el marco, en el campo de la empresa. Bueno, entonces quizá ese mismo hecho se lo pueda atribuir también a la persona moral. ¿Qué requiero? También requiero la construcción del tipo, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta, dolosa o culposamente realizada. Lo más interesante y difícil dar el primer paso, cómo construir el tipo. Para construir el tipo de esta persona moral, obviamente que debemos partir del hecho, del significativo hecho, de que las personas morales se expresan a través de personas físicas. Y si esa persona moral se expresó a través de esa persona física, su representante, y eso genera un hecho de conexión o de referencia, debo verificar si el hecho de conexión o de referencia obedece a un defecto de organización, o lo que decía el doctor Miguel Carbonell, a la inobservancia del debido control, con lo cual, como efectivamente lo mencionó, se genera un riesgo no permitido. Ese riesgo no permitido debe concretizarse en el resultado y a su vez el resultado debió pertenecer al ámbito protector de la norma de que se trate. Entonces puedo construir o imputar, por así decirlo, el tipo objetivo a la persona moral. Y después debo imputar el tipo subjetivo, dolosa o culposamente realizado. Y como dijo
Arturo Farelas, incluso dolosamente, como diría, con dolo eventual, en una forma de comisión por omisión dolosa eventual. Creo que la comisión por omisión se ha mencionado varias veces y tienes razón en mencionarlas en este lugar, porque en la mayoría de los casos, el 85% de los problemas de responsabilidad penal de las empresas se resuelven con esa figurita que se llama comisión por omisión. Y esa puede ser dolosa o culposa. Y si es dolosa, obviamente que puede ser también dolosa eventualmente realizada. Así que puedo tener un caso de corrupción privada consumada instantáneamente donde intervino la autora directa en forma de comisión por omisión dolosa eventual, sin mayor problema, de manera simple y sin complicaciones. No, hombre, mis queridos amigos, yo creo que en bien de la dogmática, no se puede ser ahora penalista sin trabajar los temas de responsabilidad penal de las empresas. No se puede ser dogmático para los que se dedican al derecho sustantivo si no se le saben a las reglas de la dogmática tratándose de empresas. Es decir, creo que tanto los que se dedican al derecho sustantivo como al derecho procesal penal, incluso al derecho administrativo sancionador, tenemos la obligación de estudiar estos temas. Por decirlo de una forma, no debemos creer que solo las personas físicas podemos responder penalmente. También lo pueden hacer las personas morales. Es una nueva brecha la que se abre en la historia del derecho penal mexicano. Y ya esa brecha había comenzado en 2014. 2015, cuando intervenimos en la regulación de la responsabilidad penal de las empresas en México, en la Ciudad de México concretamente, ya era un paso más. El 16 ya fue definitivo, 2016. Creo que no se puede ser penalista hoy en día si pasamos desapercibida la responsabilidad penal de las empresas. Y como muchos de ustedes son jóvenes, yo creo que las nuevas generaciones corresponde a ustedes tomar como la dirección adecuada que deba prestársele al tema, con sus debidas modificaciones, correcciones y que se pueda perfeccionar hacia el futuro. Finalmente, mis queridos amigos, quiero decirles que estoy muy contento, muy agradecido con el Centro Carbonell, porque miren, Centro Carbonell lo publica, como aquí Arturo Farelas es coeditor porque es Arquinza, antes se llamaba Viento y Balsa, él es mi editor. Y entonces, pues realmente no sé si estén a mitad de precio, pero vale. Si no, compañeros, igual se puede escanear y sacar fotocopias sin problema. Sí, compañeros. Quisiera concluir con una anécdota ya, nuestra plática, nuestra conversación. La anécdota, pues quizá la puedo retomar de lo que decía Arturo Farelas en 2014 o 15, cuando nos reunimos en el INACIPE, distintos penalistas, para discutir lo que apenas era un proyecto de responsabilidad penal de las empresas. En ese momento ocurrió algo como en España. Las personas que creíamos en la responsabilidad penal de las empresas, de los 10 o 15 participantes que intervenimos en esa mesa redonda a la que se refirió Arturo, digamos, los que sí creíamos en la responsabilidad de las empresas éramos 4 personas y cabíamos perfectamente en un taxi, porque terminada esa reunión nos fuimos por ahí muy cerquita del INACIPE a tomar alguna de esas bebidas de las que dicen que tienen el poder de hacernos ver el futuro. Éramos
4 personas. ¿Por qué? Porque incluso el taxista sabía que las personas morales tenían que ser penalmente responsables. Y yo creo que todo taxista de esta ciudad sabe perfectamente cómo debe responder una persona moral. Y al concluir esa reunión, salimos de ese lugarcito, era un café, y dijimos, claro, ¿por qué no? Las personas morales en este México delictivo en el que vivimos también tienen culpa. Y así terminó esa reunión. Muchas gracias, mis queridos amigos. Muchas gracias al licenciado Quintino Cepeda por compartirnos parte del contenido y trascendencia de los modelos que presenta en su publicación. Y bien, vamos a abrir un espacio para la gente que tiene preguntas. Quien guste participar, por favor, les pedimos nos digan su nombre y de dónde vienen. Adelante. Muy amable, muy buenas tardes, doctor Quintino. Siempre es un placer escucharle y leerle. Bien, hablando de aproximar el sujeto al hecho del que usted hablaba, bueno, a mí me surge una inquietud. ¿Cómo podríamos conciliar la imputación a una persona jurídica colectiva cuando ésta concurre con una persona física, tratándose de una coautoría o autoría mediata, con el principio de intrascendencia de las penas previsto en el artículo 22 constitucional? Gracias. Muy interesante pregunta, interesantísima pregunta. Yo creo que ni la coautoría ni la autoría mediata quebrantarían el principio de non bis idem. No lo quebrantaría, como tampoco lo hace entre personas físicas. Por poner un ejemplo, entre personas físicas y después entre personas morales. Y para que los demás nos ubiquemos entre autoría mediata y coautoría. Acaba de suceder un hecho el año pasado en el Estado de México. Lo recuerdo perfectamente porque todo sucedió de manera simple y sin complicaciones. En aquella ocasión, una joven de 24 años estaba en el interior de su recámara acompañada de su primo y se habían tomado una rima muy en serio. No es esa, mis queridos amigos, es una rima que dice: amores de primos son primores. Entonces, resulta que mientras estaban teniendo relaciones sexuales al interior de la recámara, ingresó el papá de la joven. Intempestivamente abrió la puerta y en ese momento la joven le dijo: papá, me están violando, yo no quería, me están forzando. Entonces el señor golpeó durante 10 minutos al joven. Obviamente que ese hecho se lo debemos atribuir, esas lesiones graves se las debemos atribuir al papá, quien ha reaccionado bajo un estado de emoción violenta. Y la clasificación sería lesiones graves consumadas instantáneamente bajo un estado de emoción violenta, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Ese sería el título de imputación. Y muchos se preguntaban, ¿y la joven que le hizo creer a su padre que estaba siendo objeto de una violación, deberá responder también por ese mismo hecho? ¿O estaríamos quebrantando algún principio constitucional? Obviamente que no. El mismo hecho, en forma acumulativa, se puede atribuir, en este caso como autoría mediata, a la joven, sin mayor dificultad. Ella tendría que responder y no se encontraba en un estado de emoción violenta, o sea, no le van a atenuar la pena, como sí se la tendrían que atenuar quizá al señor, porque la emoción violenta atenúa en 0.33% la pena.
A diferencia, a la joven no tendría esa atenuante, y el título de imputación para ella sería lesiones graves también, consumadas instantáneamente, donde intervino la autora mediata en forma de acción dolosa. ¿Por qué? Porque ella hizo incidir en un error a su padre, haciéndola creer que la estaban forzando. Si se dan cuenta, es un mismo hecho, y se lo estoy atribuyendo a dos personas con distintas formas de intervención. Al primero como autor directo y a la segunda persona como autora mediata, y no quebranto el principio de personalidad de las penas, ni tampoco el principio non bis idem. Esto que ocurre con personas físicas ha ocurrido siempre, toda la vida, igual para las personas morales. Puedes tener casos en el que una persona moral, dada su organización, hace incidir en un error maliciosamente a un oficial de cumplimiento, es decir, al encargado de poner en marcha la eficacia de un programa de prevención delictiva. Y si eso lo hace dolosamente, lo puede instrumentalizar a la persona física, al oficial de cumplimiento, al grado tal que ella puede ser perfectamente autora mediata. No obstante que el oficial de cumplimiento pueda responder dolosa o culposamente como persona física por el mismo hecho. Es decir, que la autoría mediata es una de las figuras más hermosas de la dogmática jurídica, mis queridos amigos. Es una de esas piezas clave, al igual que lo es la coautoría. En realidad, todas las formas de intervención. Fíjense que después de escribir esta monografía, quise publicar otro librito que se llama Formas de autoría y participación. Porque me di perfectamente cuenta que si dominamos autoría y participación, habríamos avanzado en buena medida en la dogmática de la responsabilidad penal de las empresas. Ahí está una clave. Yo creo, Arturo Farelas, ¿para cuándo saldrá ese de autoría y participación? Fíjense, una anécdota para que está Arturo Farelas, qué bueno que se lo voy a decir de frente. A veces le doy a publicar, no sé, 90 o 200 páginas. Y de repente le digo, oye, Arturo, tiene 120, 130 páginas. ¿De dónde? ¿Qué hiciste para que se extendiera este documento? Y, oye, y además tenía 200 notas al pie, ahora tiene 250. Es que me permití, dice. Me permití. Yo creí que habría que poner un ejemplo, que aquí se tenía que decir esto, que aquí se tenía que agregar bibliografía, que se tenía que citar algún ejemplo. Bueno, en fin. Entonces sí, ni con el principio de responsabilidad de las penas, personalidad de las penas, ni con el principio de no dos veces sobre lo mismo. No, las formas de autoría mediata y coautoría no las quebranta. Y por otra parte, pues una de las características que distingue a este modelo es que se trata, como les mencionaba, de un sistema acumulativo. Lo que quiere decir es que para ser penalmente responsable una persona moral no necesita siquiera identificar a la persona física competente. Tampoco necesitas que la persona física competente, administrador de hecho o de derecho, sea penalmente responsable. Igual puedes tener casos donde el representante está excluido de responsabilidad o puede morir en el lugar de los hechos, como pasó aquí en el caso de la pipera, de la gasera. Si hubiera muerto el operador técnico de la pipa, eso no excluye de ninguna forma la responsabilidad penal de la empresa. Eso se llama sistema acumulativo. Tú puedes tener un caso donde la persona física sea o no penalmente responsable, esté o no identificada. Lo importante es que tengas el hecho de referencia y que ese hecho de referencia o de conexión obedezca
a la inobservancia del debido control. Y como cito nuevamente a Miguel Carbonell, la inobservancia del debido control supone un defecto de organización. Y el defecto de organización por sí solo significa incrementar los riesgos, digamos, permitidos. O sea, significa haber creado un riesgo no permitido. Y esa es la primer base para imputar el tipo objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias al público por su participación. Hemos llegado al último bloque de nuestro programa, por lo cual vamos a proceder a la entrega de reconocimientos que realiza el senador Omar Obed Maceda Luna. El primer reconocimiento es para el doctor Miguel Carbonell por su presentación. Muchas felicidades. Al penalista, el licenciado Arturo Farelas Pacheco. Por supuesto, al autor del libro, Rubén Quintino Cepeda. Solicitamos haga nuevamente uso de la voz el licenciado Arturo Farelas Pacheco. El Centro Carbonell se comprometió a regalarles algunos libros. Yo impedí que fueran muchos. Dije que no rebase el número de 5. Pero a cambio de lo siguiente, esas 5 personas tendrán que venir aquí a decir algún comentario, alguna anécdota, alguna historia que tengan con el autor de la obra. ¿Alguien de ustedes quiere venir a decir algún comentario? Adelante, compañeros. 5, 2, 3, 4, 5. Es suyo el micrófono. De 10 a 20 segundos cada quien, por favor. De 10 a 20 segundos. Y ahorita pasas para que te dedique el libro de una vez. Pero primero, las palabras tienen que decir de 10 a 20 segundos. Utilizar el podio, por favor. 10. Muchísimas gracias, Fare. Es un honor para mí poder decirle aquí a mi amigo y maestro Quintino y comentar con ustedes alguna de tantas y tantas experiencias que hemos tenido con Rubén. Son tantas que es difícil señalar alguna, pero sin lugar a dudas, una de las experiencias que quisiera yo compartir es que Rubén es una persona con una gran sensibilidad. Y no es, para quienes lo conocemos, no es ningún secreto saber que es un asiduo admirador de otras áreas del conocimiento, de la ciencia y desde luego del arte. Sin lugar a dudas, el arte para él representa una posición de las más importantes que puede expresar el ser humano. Es un gran admirador de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Y hemos tenido la oportunidad de departir, poniendo desde luego en el centro de la discusión, en el centro de la mesa, cuestiones justamente que tienen que ver no con la dogmática penal, sino con cuestiones como la música, por ejemplo. Entonces es una cuestión importante que deben de saber y de conocer de esta gran persona, de este gran ser humano que es Rubén Quintino. Muchísimas gracias. El que sigue, por favor, si nos dice su nombre. Jaime Vázquez Peralta, hoy alumno del INACIPE, ayer alumno del Centro Carbonell. Y precisamente, doctor Miguel Carbonell, alguna vez en un curso que se dio sobre teoría del delito, donde tuve el privilegio de conocer a Rubén Quintino, al término de este curso
se acabaron los libros. Y entonces la amena charla con Rubén se prolongó porque ya se había cambiado el centro de lo que era Viena 22 a Nápoles 39. Entonces había que caminar ese tramo porque don Rubén dejó su coche en Viena 22. Y entonces hablamos de Beethoven, hablamos de Feuerbach, y fuimos hablando, y es una enciclopedia, literalmente, andante. Llegamos a su carro, eran como las 9:45, y estaba tan entusiasmado que ese día tuve el privilegio de tener mis primeros tomos donados por don Rubén, que los traía en la cajuela del coche, del Tsuru, dedicados. Y es una de las experiencias, de las muy gratas experiencias de la generosidad de Rubén Quintino y de ese anecdotario que tiene, que invita a hurgar, a buscar en el conocimiento y a cada día hacer un milagro de cada amanecer. Muchísimas gracias, Rubén. Muy buenas tardes a todos. Juan Carlos Barrón. Estoy cursando todavía la carrera, ¿sí? En la Universidad de Insurgentes. Bueno, estoy todavía, es la primera vez que paso aquí al recinto, y he seguido con ustedes por medio del Face, tanto al doctor Carbonell, al doctor, no sé su nombre, y a Farela. Lo he estado siguiendo y me han compartido sus anécdotas con eso, porque ya he estado yo pegado más con ellos y he aprendido mucho con ustedes, y se los agradezco de todo corazón, y que siga mucho éxito con ustedes, ¿sí? Y que Dios bendiga mucho. Gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Es un placer tener aquí al profesor y doctor Quintino. He tenido el placer de tener una ponencia ahí en el municipio de Nezahualcóyotl. Yo soy de allá, y aquí con mi buen compañero de FES Aragón, el buen senador. Es un placer que estemos aquí y que sea organizador de estos grandes eventos, ¿no?, donde uno aprende bastante. Y también, pues, una cuestión muy importante, fue a dar esa ponencia aquí en Nezahualcóyotl hace como un mes. Yo tuve el honor de conocerlo ahí personalmente, porque tengo muchos libros por ahí, igual del doctor Carbonell, y la verdad me han enseñado demasiado a sacar problemas, asuntos. Yo soy litigante, y la verdad, honestamente, me han ayudado demasiado en sacar por ahí problemitas que yo tengo personalmente en los asuntos. Entonces, realmente yo ahí en esa ponencia de responsabilidad de las empresas, pues sí hicimos por ahí un comentario sobre un asunto que llevé por ahí, y algo muy interesante me dijo el doctor ahí, nos dijo Rubén Quintino. Dice, como no me hubiese gustado, dice, que a mí me hubieran enseñado como yo le estoy enseñando a ustedes. No, que allá íbamos, allá, dice, en CEU, y no sé qué es el delito, es esto, mató a alguien y ya, eso es el delito de homicidio. Y no, me causó mucha gracia, y de verdad, pues sí lo admiro mucho. Es un placer. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Manuel Cervantes Ramírez, soy docente de la Universidad de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria del Plantel 3. He tenido la fortuna de conocer aquí a los personajes que nos acompañan en esta tarde, a los doctores. En la actualidad estoy tomando un diplomado en juicio penal oral adversarial en la FES Aragón, y ahí se está tocando mucho el tema responsabilidad de las personas morales como un tema innovador, y se me hace muy atinada la conferencia del ponente y la presentación y exposición que hicieron los presentadores del libro. Y sigo de igual manera por medio del Facebook Estudios Carbonell, y bueno, no pierdo la esperanza de poder tomar algunos cursos ahí, y el día de hoy conocí al senador y tuvimos la fortuna de ser invitados aquí a este Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Alvarado. Pues aquí un gran amigo, Arturo Farelas. Ya he tenido también el gusto de tomar cursos en el Centro Carbonell, muy recomendable.
Y en cuanto a la experiencia con el doctor Rubén Quintino, pues fue apenas en diciembre concluimos un diplomado en la Facultad de Derecho y solo puedo decir que es una pena y muy lamentable el hecho de que no lo tengamos como profesor de la misma facultad. Hacen falta personas de gran calidad y conocimiento como lo que es el doctor Rubén Quintino. 6 participaciones. Bien, y con esto hemos llegado al final de esta presentación. El Senado de la República agradece a todas y todos ustedes su interés y asistencia. Por su atención, gracias y muy buenas noches. ¿Quieren algunos de estos folletitos que también quiere obsequiarles Rubén? Aquí hay como 10. Vengan por ellos de una vez.